Buenas noches. Yo les voy a conversar esta noche sobre el tema de gastos deducibles y posteriormente, pero creo que ahí vamos a intercalar sobre el tema de gastos no deducibles. Para empezar sobre el tema de gastos deducibles, ahora que ya Lorna nos aclaró el tema del ingreso, ahí hay varios cambios. La verdad es que en este contexto y en este artículo es donde creo que en mucho se refleja lo que también nos indicaba Sergio al inicio, de que ahora las reformas fiscales en Costa Rica no solo se generan por nuestro sistema, nuestras necesidades económicas, etcétera, sino por presiones internacionales, y aquí vamos a ver reflejado mucho de lo que la OECD en su proyecto BEPS ha básicamente establecido a los países en general. En el caso del artículo 8 sobre gastos deducibles, la reforma básicamente modifica los incisos D sobre la deducibilidad de intereses, el inciso Q sobre la deducibilidad de donaciones y adiciona un inciso 9, que es el V, sobre la deducibilidad de estimaciones, reservas o provisiones para entidades financieras. Entonces, empezando sobre el tema de la deducibilidad de intereses, el cambio es bastante. En mi criterio, es una norma que pasa a ser mucho más moderna, por decirlo así, obviamente, porque ya como dijimos, está en mucho inspirada por los requerimientos de la OECD. Y ya yendo al detalle, pues se mantienen varias cosas. Se mantiene la necesidad de que el interés que haya pagado el contribuyente se relacione con la generación de renta gravable, que es lo que ya teníamos. Se dice un poco distinto, se dice que sea relacionado con el manejo del negocio y la obtención de rentas gravables, eso se mantiene igual. También se exceptúan los intereses que deben ser capitalizados contablemente, que eso pues también está en nuestra ley actual y se mantiene. Hay un pequeño cambio ahí en la redacción. Anteriormente nuestra ley decía se exceptúan los intereses que hayan sido capitalizados, y en este caso dice pues que contablemente se deban capitalizar, que la verdad pues considero eso también es más exacto. Y se mantiene el requisito de haber retenido el impuesto que aplique en el caso de que sea un interés al cual se le aplique una retención. En eso la norma pues se mantiene. Los cambios vienen en algunos de los otros incisos, como por ejemplo se elimina la exclusión de los intereses pagados a socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que actualmente son considerados asimilables a dividendos y por lo tanto no eran aceptados como gasto deducible. Eso se elimina en esta reforma y creo yo que tiene bastante lógica, puesto que la verdad las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada pues en nuestro medio son contribuyentes que fiscalmente no tienen mayor diferencia y son utilizadas también para el mismo tipo de negocios, a diferencia de otras jurisdicciones donde pues sí hay una diferencia importante en las sociedades de capital o sociedades distintas. Se elimina también la exclusión de los intereses a una tasa excesiva de los de mercado. Ya vamos a ver más o menos cómo se resuelve eso después, pero por lo menos esa limitación se elimina. Y se elimina un párrafo que era la verdad también bastante confuso y de muy poco uso, que era el requisito de llenar un formulario que supuestamente se presentaba a la administración cuando la deducción, el monto que se pretendía deducir por el contribuyente era superior al 50% de la renta líquida. Eso pues también la verdad es que creo que era de muy poca aplicación y creaba confusión, entonces también se eliminó. Las únicas limitaciones, por lo tanto, en este artículo por lo menos, en el artículo sobre gastos deducibles, porque ya veremos que la limitación más importante viene en otro artículo. En este artículo de gastos deducibles las únicas limitaciones es que se haya retenido el impuesto y que el interés se haya utilizado para el manejo del negocio y la obtención de renta gravable. Como les mencionaba, la limitación principal, que es también una de las reglas que se derivan de las acciones BEPS, se establece en el artículo 9 bis, que se llama limitación a la deducibilidad de los intereses. Aquí, un poco también nos lo adelantó Sergio al inicio, se establece una deducibilidad máxima de gastos financieros
del 20% de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y se define como gastos financieros netos el exceso de gastos financieros respecto a los ingresos financieros. El monto máximo deducible, por lo tanto, para cualquier contribuyente, según la propuesta de la reforma, es el resultado de multiplicar 0.2 por el EBITDA. Esto es una norma que, según la acción 4 de BEPS, es lo que recomienda la OECD que las jurisdicciones adopten como límite para deducibilidad de intereses. La OECD ha propuesto un margen que los países pueden optar entre un 10 y un 30%, en esta reforma se incluye un 20%. Ahí es un poco la crítica a esta norma que se ha dado, es que pues, podría haber Costa Rica empezado, por ser la primera vez que va a tener esta norma de regulación, en un 30%, dándole un margen más amplio a las empresas que están altamente endeudadas, que además requieren de deuda para su operación, pero bueno, la reforma incluye un 20%, un poco a mitad de camino. Una de las mociones que entiendo se presentaron ya es sugiriendo subir el porcentaje a un 50%. En mi criterio, pues ya eso sí se va un poco más allá de lo que la OECD ha sugerido, y si el camino que quiere tomar el país es pues acoplarse a los estándares internacionales, creo que un 50% es excesivo, pero bueno, siempre teníamos la posibilidad de haber incluido un 30%, que parece todavía hubiera sido aceptado. Otra de las características que la OECD normalmente plantea en este tipo de regulación es que no se aplique a entidades financieras, y eso también lo contiene el proyecto de reforma. Las entidades financieras no estarían sujetas a esta limitación, y más bien se sugiere que para las entidades financieras, por el giro del negocio y porque normalmente tienen más bien un ingreso neto por intereses y no un gasto neto por intereses, si hay reglas, sean reglas especiales, pero de esta, la general de limitación sobre los intereses, no les aplica. Se exceptúan también los proyectos de infraestructura, y esto también es una de las posibilidades que la acción 4 de BEPS le otorga a los países. Primero por interés público, también porque normalmente se considera que en los proyectos de infraestructura pues tanto el operador, el interés, los activos y el ingreso se encuentran en un mismo país, entonces es razonable que no se les aplique la limitación de los intereses, y eso está en el proyecto, siempre y cuando el desarrollador esté domiciliado en Costa Rica. Entonces, si el desarrollador pues es extranjero, sí le aplicaría la limitación, pero si el desarrollador está en Costa Rica, pues no. Otra posibilidad que expresa la OECD en la acción 4 es que se pueda poner una limitación a la deducibilidad. Perdón, voy a mencionar primero que la reforma permite que los contribuyentes que se han visto afectados por la limitación a la deducibilidad de intereses puedan deducir el exceso que no pudieron deducir en este periodo, en periodos posteriores, siempre y cuando en esos periodos posteriores pues no hayan llegado al límite. No contiene el proyecto de ley un límite de años en los cuales se pueda diferir la deducción, y eso es algo que la acción 4 veía como una posibilidad de que fuera por un periodo determinado. En este caso, pues el proyecto de ley no contiene una limitación, sino que lo que dice es que siempre y cuando, siempre el contribuyente tendría que estar preparado para comprobar que pues el gasto se dio, que el gasto es real, que no se dio, que no está en un periodo donde le aplica la limitación. Y en vista de que es el periodo pues, de años es abierto, también el contribuyente tiene que estar preparado para presentar toda la documentación soporte, incluso en los casos en que se trate de periodos prescritos. Como vemos, considero que el artículo y la limitación sobre todo en el tema de los intereses, es bastante una
adopción de las medidas recomendadas por la OECD, y en el caso de la comparación con la regulación que teníamos, pues es un avance, es una norma un poco más clara y más lógica y de mejor técnica legislativa fiscal, así es que me parece que en eso pues hay un avance. El otro gasto que se menciona como deducible y que cambia en relación con la legislación actual es la deducibilidad de las donaciones. Aquí me parece que lo que se intentó es pues establecer un límite, ya que en la legislación actual no había ningún límite en cuanto a monto, y se establece un límite del 10% de la renta neta del contribuyente sin tomar en cuenta la donación. Por lo demás, siempre la norma se mantiene muy similar, se elimina la referencia específica a la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio y a los centros infantiles creados en la Ley de Promoción Social de la Igualdad de la Mujer, pero por lo demás se mantienen los mismos requisitos de que sea para bien social, fines ambientales, etc. La redacción es bastante similar y solamente se establece el límite del 10%, que ese pues no tiene ninguna excepción. Se establece que las donaciones en especie deben valorarse a valor de mercado. Me parece que esa norma lo que viene a hacer es nada más limitar el monto que las empresas puedan deducir por donaciones, en vista de que no es, pues, disminuye la renta gravable. Por último está la inclusión de un inciso V, que es sobre la deducibilidad de las estimaciones, reservas o provisiones de las entidades bancarias. Esta es una norma específica para las entidades bancarias que viene también a poner en concordancia la aplicación de la norma tributaria con las normas contables que les permiten a las entidades bancarias deducir las sumas autorizadas u ordenadas por los órganos de supervisión por estimaciones, reservas o provisiones. También se establece que aquí me parece que pues hay un potencial, por lo menos conflicto, en que los órganos de supervisión deberán consultar con el Ministerio de Hacienda sobre la regulación que se emita al respecto. Ahí la verdad considero que las regulaciones que emitan las autoridades de supervisión, los órganos de supervisión, pues se debe a criterios técnicos de la actividad bancaria, y pues van a tener que probablemente llegar a un compromiso con el Ministerio de Hacienda sobre el impacto en la deducibilidad de las entidades bancarias, y me parece que ahí pues puede haber un conflicto. Básicamente, en el caso de gastos deducibles, eso es los cambios más relevantes. Hay unos cambios pues bastante relevantes también dirigidos o inspirados en las acciones BEPS de la OECD en el capítulo de gastos no deducibles, pero creo que eso lo íbamos a dejar para después. ¿Sí? Ok, creo que variamos bastante la agenda, pero bueno, al final creo que vamos a hacer todos los temas. En el artículo de gastos no deducibles se incluyen 3 incisos nuevos. Los gastos por operaciones con personas o entidades en paraísos fiscales, eso también es uno de los temas principales en los que la OECD ha insistido, que las jurisdicciones pues tengan regulación interna sobre las transacciones que hagan sus contribuyentes con entidades en paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes. En el caso de nuestra legislación, en la reforma, se va a admitir prueba en contrario, eso sí, en este caso a juicio de la administración, es decir, el contribuyente podría tratar de, si tiene una transacción y un gasto con una entidad en una jurisdicción considerada paraíso fiscal o no cooperante, puede tratar de siempre decir, pues se trató de un gasto real, una transacción real, y tratar de comprobarlo, pero de nuevo la administración será la llamada a ver si acepta la prueba en contrario. Se define como paraísos fiscales o jurisdicción no cooperante los países cuya tarifa sea inferior en más de un 40% de la tarifa que se define en el artículo 15 de la Ley de Impuesto de Renta, o países con quienes Costa Rica no tenga un tratado de intercambio de información. En este caso, pues a mí me parece que ahí lo más
pues importante sería que Costa Rica pues tiene que todavía ponerse más al día en el tema de los tratados de intercambio de información, porque si no pues habrán un montón de países que podrían ser considerados no cooperantes. Además, se establecen como gastos no deducibles las dádivas a empleados públicos o privados hechas por el sujeto pasivo o a empresas vinculadas para agilizar cualquier trámite. Esta pues, norma, la verdad es que parece un poco lógica, pero es creo que necesaria en vista pues, de todas las regulaciones también internacionales en cuanto a pagos impropios, a corrupción, etcétera, y ya se establece claramente que esos pagos, a pesar de que pueden ser necesarios para generar renta agradable, no son deducibles. Y por último, se incluye como no deducible el tema, digamos, el gran tema, también muy inspirado en todas las acciones BEPS, de las asimetrías híbridas. En la acción número 2 del BEPS de la OECD, ha instado a los países a que pues tengan sus regulaciones internas para resolver el tema de asimetrías híbridas. ¿Qué son asimetrías híbridas? Son, digamos, inconsistencias que se dan por diferencias en las legislaciones de los diferentes países. Cuando un contribuyente hace una transacción con una entidad en otro país, puede ser que por la diferencia en las legislaciones se den o dobles exenciones o dobles deducciones y que al final haya un ingreso que no está siendo grabado en ninguno de los países o que está siendo grabado a una tarifa muy baja también por estas inconsistencias legislativas. En vista de que esto, pues obviamente los contribuyentes se han aprovechado históricamente de este tipo de no irregularidades, pero diferencias legislativas, y eso es lo que la OECD quiere evitar. Pues se trata de que los países tengan regulaciones internas que permitan solucionar estos problemas. Entonces la reforma pues también incluye este tema y se establece que cuando los pagos sean deducibles para una de las partes relacionadas, ya sea en Costa Rica o en el extranjero, sean deducibles aquí y también sean deducibles en el extranjero, pues la deducción en Costa Rica no será permitida. Esto no se aplicará, se dice la reforma, no se aplica cuando la parte relacionada que está deduciendo ese pago efectuado por el contribuyente acumule los ingresos generados por el contribuyente en el mismo periodo fiscal. Es decir, si por la legislación de algunos de los países la entidad que se encuentra en el extranjero tiene que pagar impuestos y declarar ese ingreso como propio, no aplicaría la eliminación del gasto, porque al final pues el ingreso también se está considerando gravable pues, en los dos lugares. La OECD, como les decía, ha sido muy explícita en el tema de asimetrías híbridas, ha sido uno de los temas que más se ha desarrollado, y ya existe, digamos, los lineamientos sobre los cuales se tiene o se desea que las legislaciones tengan regulación. Las asimetrías híbridas se pueden dar por diferentes factores. Hay por el diferente tratamiento en el ingreso, por ejemplo, que una legislación trate un gasto como un interés, pero la entidad que lo recibe en otro país lo trate como un dividendo, por lo tanto sea un gasto deducible aquí y tal vez no sea un ingreso gravable en el otro país. También existen entidades híbridas, es decir, cuando el contribuyente en un país es considerado como un contribuyente transparente y en el otro país no, entonces puede ser que un ingreso no sea grabado en uno de las jurisdicciones y tampoco en la otra, y ahí se dan esos situaciones que son las que se quieren evitar a nivel mundial. En el caso de la legislación o de la reforma, me parece que es un intento por hacer una regulación sobre el tema de asimetrías híbridas. Me parece que es bastante escueto, me parece que se da todavía para muchas interpretaciones y para diferentes
para diferentes situaciones y que lo que considero es que si se iba a regular el tema de las asimetrías híbridas se debió haber hecho pues en más detalle y no dejando digamos a interpretación las diferentes situaciones que se pueden dar, sobre todo porque ya la OSD pues ha dicho suficiente sobre este tema. Carolina, ahí yo tengo una pregunta. Sí. En este campo de asimetrías híbridas, ¿qué es lo que crees que puede pasar? O sea, definitivamente se requiere mayor reglamentación, posiblemente venga a nivel de reglamentación únicamente teniendo esa base a nivel legal. ¿Y tú crees que venga mucho mayor disclosure? Obligación de revelar más información. Pues yo creo que la información de revelar información, la obligación de revelar información normalmente pues está en los tratados de intercambio de información y esos son los que van a permitir que la administración tributaria pues pueda implementar todas estas reglas, porque la verdad también cuando uno lee la reforma, mucho se pregunta, bueno, normal, ¿cómo se va a dar cuenta tributación? ¿Cómo va a saber tributación? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo lo está tratando la entidad en el extranjero? Si lo tomó como un gasto deducible, si incluyó el ingreso, etcétera. Y esto, la verdad, hasta ahora creo que no ha sido la regla y por lo tanto a veces nos cuesta pensar que la administración tributaria pues pueda llegar a ese nivel de detalle en una auditoría, pero esa es la idea de los acuerdos de intercambio de información, también de todas las acciones que se están tomando para estas reformas. La idea es que las administraciones tributarias pues se puedan comunicar, puedan intercambiar información y puedan obtener información de entidades del mismo grupo en diferentes países para así poder llegar a que el grupo y las diferentes entidades en distintos países pues paguen el impuesto que corresponde según lo que diga la legislación, es decir, ya sea donde se encuentra la actividad, donde se encuentra la mayoría de los activos, donde se tomó el riesgo, donde corresponde tener el ingreso y no como normalmente o muchas veces se hace, que es donde la tarifa del impuesto pues sea más baja. Eso es lo que se quiere evitar y creo que eso pues lo lograríamos con el intercambio, los acuerdos de intercambio de información. Tal vez una observación adicional sobre este tema de esta norma sobre asimetrías híbridas. Me da la impresión de que lo que ha sucedido acá es que de entre las distintas hipótesis que la acción 2, esa es la acción 2 de BEPS, la 2, se prevé en relación con este tema, en realidad solo hemos escogido una hipótesis, es decir, hay otras hipótesis que considera la acción 2 que no están aquí consideradas, por lo tanto yo diría que es una propuesta tímida y probablemente porque quizá la más agresiva de la OCDE sería políticamente muy complicada, ¿verdad? Porque vean ustedes que esta norma básicamente lo que nos está diciendo es que si por ejemplo una entidad en Costa Rica que es sujeto pasivo del impuesto contribuyente y entonces deduce o tiene derecho a la deducción de un gasto, pero resulta que ese mismo gasto, por el hecho de que esta entidad costarricense sea considerada transparente en otro país, permita que esos gastos de la sociedad costarricense se tengan como si los hubiera hecho una persona física o jurídica del otro país, digamos porque tiene un régimen de transparencia. Entonces en ese caso se estaría dando una deducción en Costa Rica y al mismo tiempo una deducción en el otro país de un mismo grupo, y entonces eso es lo que de alguna forma esta hipótesis dice, eso no se puede. Hipótesis, por decirlo así, relativamente, digamos, extraña, no es quizá la más normal, etc. Pero hay otros supuestos que están previstos en BEPS que tienen que ver, por ejemplo, por el hecho de que el gasto sea deducible en Costa Rica, pero el ingreso no sea gravable en el otro país. Y esa es una razón para que no haya deducibilidad, es decir, el no gravamen en el otro país, eso no está incluido. Tampoco está incluido al revés, digamos, si es deducible en el otro país y Costa Rica no grava, por ejemplo, por el sistema territorial que tenemos. Bueno, la acción BEPS dice que el país tiene que gravar en ese caso, es decir, si fue deducible en el otro país, entonces debería, digamos, el otro país gravarla, es lo que llaman la medida defensiva.
En fin, yo creo que simplemente lo que sucede con esta norma es que es una norma parcial en relación a lo que dice BEPS, y quizá como para decir algo estamos cumpliendo a nivel internacional, sin entrar, digamos, en las otras hipótesis que sí son un poco más escabrosas, para decirlo de alguna forma. Y un comercial en esto, a mí también, en cuanto a los paraísos fiscales, me da temor, la norma está muy amplia. Como ya les dijo Carolina, digamos, puede suceder un país que tenga una tarifa del impuesto sobre la renta del 70% y que, a falta de un instrumento de intercambio de información tributaria, sea considerado un paraíso fiscal. Aquí, digamos, en el vecindario, en Conmebol, tenemos 4 países que ni siquiera han suscrito la Convención de Asistencia Mutua. Ecuador, Venezuela, Bolivia y Paraguay, con lo cual tampoco es que sean solo los paraísos fiscales tradicionales los que van a quedar en esa lista.